quiero hablarle muy, pero muy especialmente a los hermanos que no han sido llenos del Espíritu Santo, para que presten mucha, pero mucha atención. Y a los hermanos que ya lo recibimos, mantener la lámpara encendida con suficiente aceite, porque lo estamos necesitando. Señor Jesús, Maestro bueno, en ti esperamos, en ti confiamos, Señor Jesús. No hay Dios como tú, Dios bueno, santo y sublime. Háblanos a cada uno de nosotros. Hay una necesidad grande y tú puedes obrar en nuestras vidas tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Título del mensaje. Escuche, hermano. El Espíritu Santo se recibe por fe. Amén. Aquí hay que poner en función la fe. Sí, hay que ayunar, hay que pedirlo al Señor, hay que estar ahí ubicaditos, hermano, en ese buen sentir de ser llenos del Espíritu Santo. Pero recuerde, la fe es indispensable para poder ser llenos, recibir el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo se recibe por fe en el Señor Jesucristo, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria al Señor Jesús. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hay que prestarle atención, porque algunos quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero no les gusta oír la palabra. Y sabe que es muy importante que usted sepa que la palabra de Dios hay que prestarle atención. Hay que oírla, pero también hay que creerla. Amén. Y hay que vivirla. Es más, en cierta ocasión, en la casa de Cornelio, en ese hogar, en esa familia, que estaban todos congregados, reunidos, incluso ninguno de ellos había sido bautizado en el nombre de Jesús. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo ni habían recibido el bautismo en agua. Todos estaban oyendo la palabra, escuchando la voz de Dios. Es más, estaban simpatizando el Evangelio. Para hablarles en palabras más nuestras, ¿cierto? Estaban simpatizando, como está Paulita allí, la hermana, como están algunos caballeros por allí que están oyendo la palabra del Señor, que están simpatizando el Evangelio. Quiero decirles que pasó algo extraordinario en la casa de Cornelio, que todos estaban simpatizando, sentados ahí como está usted, oyendo la voz de Dios. Eso sí, estaban atentos. No estaban chateando, ni estaban hablando con el compañerito del lado. No, estaban muy atentos a la palabra de Dios, al discurso, al mensaje, a la predicación del apóstol Pedro. Qué lindo es cuando uno está dispuesto a oír a Dios. Sabe que escuchando la palabra de Dios se puede ser lleno del Espíritu Santo. Claro, en la Biblia tenemos esa hermosa experiencia. Gloria al Señor Jesús. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios tan claro de que el Espíritu Santo se recibe por fe, ya que en el discurso del apóstol, al llegar a la casa de Cornelio, allí el Espíritu Santo cayó sobre todos esos simpatizantes. ¿Lo quiere ver? Escudriñemos la palabra. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 44 al 48. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 10 de los Hechos,
el versículo 44 en adelante. Dice la escritura. Ya lo encontraron. Mire, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Oiga, gloria al Señor Jesús. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En esa casa pasó algo extraordinario, que aunque eran simpatizantes, oían la palabra con fe, le creyeron a Dios, creyeron a la predicación del apóstol Pablo y estaban tan atentos a la voz de Dios que en un momento entró el Espíritu Santo allí y los llenó a todos. Comenzaron, dicen, a hablar en otras lenguas. Gloria a Jesús. Sorprendente en la forma como oían la palabra. Sí, hermano, porque es que la palabra del Señor hay que oírla. Pero también lo sorprende a uno era como creían la palabra, porque es que creyeron a la palabra. Parece que el discurso del apóstol Pedro allí no era cualquier discurso. Ahí en ese momento Dios estaba hablando a través del apóstol Pedro. Gloria al Señor. Y lo más lindo de todo es que le creyeron a la palabra, porque cuando menos pensó, hermano, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, esa palabra que se predicó en ese lugar hizo que esos hombres y esas mujeres estuvieran tan atentos al discurso del apóstol Pedro, que creyeron ese mensaje e inmediatamente se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que oían ese discurso de la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando se escucha la palabra, atentos, y cuando se le cree a la palabra, pueden suceder cosas como esas. Amén. Pueden suceder cosas como esas. Gloria al Señor Jesús. Hay que tener en cuenta, hermano, que la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, gloria al Señor Jesús, mire, es espíritu y es vida. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Podemos decir claramente que cuando se predica el mensaje de Dios bajo la unción y la inspiración de Dios, esa palabra está transmitiendo vida a todos los que escuchan el mensaje de la palabra del Señor. Dice San Juan capítulo 6 y el verso 60. San Juan capítulo 6 y el verso 60. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 66. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos, mire, hay un título ahí que dice palabras de vida eterna, ¿cierto? Oiga, palabras de vida eterna. Abra su Biblia, hermano, ábrala. Hay un título que dice palabras de vida eterna. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. — Oiga, así sucede muchas veces en la iglesia.
Que todos escuchamos la palabra, pero son pocos los que la creen. Y los que la creen, hermano, se benefician de la bendición de Dios. Gloria al Señor Jesús, porque andamos por fe y no por vista. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermano, qué bueno es oír la palabra, pero es mucho más bueno creerla. Amén. Porque cuando hablamos de recibir o de ser llenos del Espíritu Santo, yo creo que estas palabras son muy familiares para nosotros. Porque la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Levante la mano, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? Mire, casi todos hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, de lo que hemos visto, de eso testificamos. O sea, no solamente porque lo dice la Escritura, sino porque nosotros lo hemos vivido. Tenemos la experiencia de haber recibido, de haber sido llenos del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que la palabra de Dios, cuando se oye y se cree en ella. ¿Usted sabe qué es creer? Creer es tener fe. Amén. Fe es creer. Creer es fe. Y cuando se le cree a la palabra, cuando se le cree a Dios, cuando se oye y se le cree, la palabra del Señor inyecta vida a nuestra vida. Porque es la única, oiga, es la única palabra que cuando se predica produce un efecto grande en el corazón del hombre. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces inyecta vida al creyente. Los hombres como nosotros hemos podido alcanzar una verdadera transformación por el Espíritu de la palabra. Porque el Espíritu de la palabra es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu eterno, es el Espíritu Santo, es el mismo Cristo en nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y esa palabra, cuando la escuchamos, comenzó a transformar nuestra vida. Y nosotros hemos podido entender, hermano, la transformación tan linda que ha hecho Dios a través de su palabra. Porque cuando se le escucha a Dios y se le cree, esa palabra no queda ahí. Esa palabra produce cambio en el corazón del hombre. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. La palabra, hermano, se impregna en el corazón del hombre y le inyecta vida. ¿Es así o no? ¿Y a qué poder tan grande tiene la palabra de Dios? Que cuando se lee, cuando se escucha, cuando usted está atento a las palabras de Dios, esa palabra le está inyectando vida a su vida. ¿Es así o no? Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Estamos de acuerdo o no, iglesia? La palabra de Dios tiene poder. Por eso, todo aquel que anhele ser lleno del Espíritu Santo, hay que ponerle cuidado a la palabra. Oiga, hay que ponerle cuidado a la palabra. Pero también hay que creerle a la palabra de Dios. Gloria al Señor.
Por eso los que estaban ahí en la casa de Cornelio, que estaba Cornelio, su esposa, su familia ahí, y Pedro predicándoles, enseñándoles la palabra de Dios, ellos estaban atentos. ¿Es así o no? Estaban pero bien atentos al discurso de Pedro. Y por eso, cuando Pedro disertaba la palabra de Dios, hubo un momento que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Es que mire, cuando se predica la palabra es en el único momento donde el Espíritu de Dios está ahí presente. Oiga, presente en ese momento para hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces, todo aquel que anhele ser lleno del Espíritu Santo, hay que ponerle cuidado a la palabra de Dios. Hay que creerle a la palabra de Dios. Y mire lo que dice la santa palabra del Señor con respecto a Cristo. Dice San Juan capítulo 1. Vamos a mirar San Juan capítulo 1. Dice la Escritura, a partir del verso 29, dice la Escritura: por eso, hermano, tenemos la certeza y la seguridad de que Dios está en medio nuestro. ¿Es así o no? Dios está en medio nuestro. Cristo está en medio nuestro. Y dice la Escritura que Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. A Él sea toda la gloria. Entonces dice el verso 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Señor Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Con el Espíritu Santo y fuego. Pero esto hay que creerlo. El impedimento número 1 para ser lleno del Espíritu Santo es la incredulidad. Porque sin fe, ¿sí me está escuchando, iglesia? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si aquí en esta noche está el que bautiza con su Espíritu Santo, hay que creerle. Porque nosotros no somos como los antiguos. Los antiguos, para poder creer, tenían que ver. Por eso la columna de fuego, por eso la columna de nube, y por eso los antiguos, para poder creer, tenían que ver algo. ¿Es así o no? Con nosotros es diferente, es lo contrario. Para nosotros poder ver, primero hay que creer.
porque andamos por fe y no por vista. Entonces, a Dios, para poderlo ver obrando en cada uno de nosotros y bautizando con su Espíritu Santo, hay que creerle primero. Así que si usted es incrédulo, difícilmente vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero si tú le crees a Dios, le crees a la palabra que es espíritu y que es vida, muy posiblemente vas a ser revestido con el poder de lo alto. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Porque aquí está el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Nosotros lo hemos visto, hemos experimentado que Dios o que Jesús bautiza con su Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza para Él. Hay que creerlo, pero también hay que vivirlo. Mire, Jesucristo es el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hay que creerlo. Y cuando se dice ese amén, no se dice por allá como dudando, no. No, cuando yo sé lo que ha pasado en mi vida y cuando yo he tenido esas experiencias con Dios, tengo que creerlo. Y creerlo con el corazón, pero también declararlo con la boca. Que Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ningún creyente debería demorar mucho para recibir el Espíritu Santo. Desde ese día que se tomó la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús, no debería tardar tanto en ser lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús, porque el que lo prometió es fiel y verdadero. Solo que hay un obstáculo. Jovencito, usted que quiere ser lleno del Espíritu Santo, hermano, usted que quiere ser lleno del Espíritu Santo. Y a los simpatizantes también poderles decir que pueden ser llenos del Espíritu Santo, porque eso pasó en la casa de Cornelio. ¿Es así o no? Hay un impedimento, ¿cuál? La incredulidad. La incredulidad. ¿Sí me escuchó? La incredulidad. Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Y lo contrario a fe, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a fe? Incredulidad. Gloria al Señor Jesús. Entonces ningún creyente debería demorar mucho para recibir el Espíritu Santo después de ser bautizado en agua. Si le cree al Señor, precisamente esto fue lo que pasó el día de Pentecostés. Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a la iglesia: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y lo tremendo de todo es que muchos le creyeron. Oiga, muchos le creyeron. Le creyeron de tal forma, gloria al Señor Jesús, a esas palabras del Maestro, gloria al Señor, que el día de Pentecostés, los hermanos de la iglesia comenzaron a desfilar uno por uno y llegar hasta allí, hasta Jerusalén, y iban reuniéndose ¿en dónde? En el aposento alto, en ese lugar donde iban a estar reunidos, congregados. Desde ya venían preparados, porque ya habían creído a las palabras del Señor. Y aunque habían sido bautizados en agua, ellos sabían que Dios les había prometido que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y por eso cuando le escucharon al Señor: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, el día de Pentecostés, los hermanos iban llegando al aposento alto. Fue un día especial. Fue un día glorioso.
Fue un día, hermano, tan especial, gloria al Señor, que habían aproximadamente 120 personas allá en el aposento alto. ¿Y qué dice la Escritura? De repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó todo el lugar donde estaban congregados. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor Jesús. Pero mire las palabras, cómo las creyeron. Quédense en Jerusalén hasta ese acto de fe que tuvo la iglesia al obedecer las palabras del Señor, al creer las palabras del Señor, fue lo que los movió a ellos para ese día de Pentecostés llegar allá al aposento alto. Por eso es importante, hermano, creerle al Señor. Pastor, ¿qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo? Créale al Señor. Créale a aquel que dijo que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y mire usted, hermano, que la fe tiene un papel importante en esto de recibir el Espíritu Santo. Porque lo que pasó en la casa de Cornelio eran personas que no tenían mucho conocimiento de las Escrituras. Eran personas que no tenían mucho conocimiento del Evangelio. Pero en ese momento creyeron a las palabras del Señor, las palabras que Dios hablaba a través del apóstol Pedro. Gloria al Señor Jesucristo. Le creyeron a las palabras del apóstol Pedro. Y el mero hecho de creerle fue lo que hizo que en ese momento Dios moviera su poder y llenara con su Espíritu Santo a todos los que escucharon ese discurso. Y aunque eran simpatizantes del Evangelio, Dios no retardó su promesa, los bautizó. Porque si hay algo que agrada a Dios, es la fe. Si hay algo que le agrada a Dios, es que le crean. Gloria al Señor, porque Dios todo lo que dijo lo cumple. Pero somos nosotros los que necesitamos creer las palabras del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando se le cree al Señor y a su palabra, Dios derrama de su Espíritu Santo a los que creen en Él. Gloria al Señor. Por eso San Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que tienen fe. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. Pero ¿qué dice? ¿Qué más dice? Oiga, ustedes sí están concentraditos, hermano. Mire lo que dice: hablarán nuevas lenguas. Para los que son contrarios a las lenguas. Porque para que una persona, hermano, para que una persona que dice que haya recibido el Espíritu Santo, pero que nunca ha hablado en lenguas, no se le puede creer. Porque la evidencia número uno, y es una señal para la iglesia y para uno mismo, es hablar en otras lenguas. Gloria al Señor Jesús. Cuando una persona habla en lenguas por primera vez, cuando una persona habla en lenguas por primera vez, porque hay algunos que hablaron en lenguas una sola vez y no volvieron a hablar.
O sea, ¿sí o no? Pero cuando una persona habla en lenguas por primera vez, así sean 5 palabras en lenguas que pronuncie, con esto está indicando que esa persona ha sido llena con el Espíritu Santo. Así no vuelva a hablar en otras lenguas. Amén. Porque es la señal audible que proporciona el Señor para indicarle a la iglesia e indicarle a esa persona que fue llena del Espíritu Santo. Bendito su nombre. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Primero lo dice el Señor lo que pasó en la casa de Cornelio. Amén. Que allí se derramó el Espíritu Santo, pero esos simpatizantes comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Lo cree o no lo cree? Porque si usted no lo cree, nunca va a hablar en lenguas. Nunca va a hablar en lenguas. Pero lo que yo quiero hacerme entender, iglesia amada del Señor, es que cuando usted habla en lenguas por primera vez, esa es la evidencia de que usted fue lleno del Espíritu Santo. Y no volvió a hablar, listo, pero ya usted fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alabanzas al Señor. Demos gloria a Dios. Por eso, hermano, para ser llenos del Espíritu Santo, para ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, hay que creerle al Señor. Pero yo diría algo también muy importante: hay que tener sed. Porque hay personas que creen, pero no tienen sed. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeren. Hay que tener sed y hay que tener fe. Amén. Esas dos cosas van tomaditas de la mano. Porque es que el que tiene sed busca la fuente. El que no tiene sed ni siquiera ora por eso. Y por eso es muy bonito cuando alguien tiene sed, porque esa persona comienza a buscar al Señor. Porque para poder recibir el Espíritu Santo hay que creer, hay que tener sed, pero también hay que buscarlo. Y hay que pedirlo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces hay que creer, que es tener fe. Gloria al Señor Jesucristo. Pero por favor, la sed es indispensable para recibir el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir todos los que creyeren en Él. De las palabras de Dios hay que oírlas, hay que creerlas y hay que vivirlas. Pero lo más lindo de todo es que cuando se escucha y se le cree a Dios, la misma palabra de Dios comienza, hermano, comienza a crear en uno esa sed, ese deseo, esas ganas de acercarse a la fuente, de acercarse a beber de los ríos de agua viva que están en Cristo. Amén.
de los ríos de agua viva que están en Cristo. Y por eso es que eso fue lo que pasó allá en la casa de Cornelio, pero más claramente pasó allá en Pentecostés. La gente se fue creyendo, tenían esa sed, ese deseo de ser revestidos del poder de lo alto, de ser llenos del Espíritu Santo, y se fueron, se esforzaron, hermano, a llegar hasta allá, a donde habrían de reunirse los discípulos con ellos. Desde ya comenzaron a mostrar esa sed y esas ganas. Claro, cuando hay esas ganas, cuando hay esa sed, cuando le creemos al Señor, hermano, Dios no retarda la promesa. El Señor dijo: el que tenga sed, venga. Y hay mucha gente que quiere recibir el Espíritu Santo, pero no quieren pagar el precio. Y así no se puede. Hay unas palabras que dice el mundo, y es cierto: el que algo quiere, algo le tiene que costar. ¿Es así o no? Entonces Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué dice, hermano? El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad?, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu eterno, es el mismo Cristo en nosotros, produciendo esos ríos de agua viva. Que lo necesita usted, lo necesita ella, lo necesita el simpatizante, lo necesito yo, para tener una vida victoriosa en Cristo. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Así que al Señor hay que oírlo, pero también hay que creerle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Comienza a creerle y comienza a esforzarte. Que comience, hermano, a producir en ti esa sed. Porque cuando hay sed, no hay nada más horrible que la sed, ¿cierto? Y cuando uno encuentra la fuente, ¿qué pasa? Uy, hermano, no quisiera tomarse todo esa agua ahí. O sea, sí o no, cuando uno tiene sed, no hay nada más horrible que la sed. Hay gente que han muerto de sed, ¿cierto? Porque cuando uno está desesperado con una sed de esas que queman, mejor dicho, encuentra uno la fuente y uno se tira allá, hermano, y quieres ver. Hermano, usted ha hallado la fuente que sacia tu sed, pero tienes que tener sed. Si no hay sed, no habrá Espíritu Santo para ti. Cierra tus ojos. Creía las palabras del Señor. En la casa de Cornelio, esos simpatizantes creyeron a la palabra, y allí se derramó el Espíritu Santo. Los 120 en Pentecostés creyeron a las palabras del Señor, y allí fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando yo le creí, que también recibí el Espíritu Santo antes de ser bautizado, con el cabello por aquí a media espalda, ahí recibí el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque ese día predicó el ministro, el pastor predicó, y cuando predicó, algo tan grande sucedió, que yo le creí y caí postrado a los pies del maestro, y allá fui lleno del Espíritu Santo antes de ser bautizado. Lo que pasó en la casa de Cornelio, yo puedo decir lo que es cierto. Amigo, usted como simpatizante también puede recibir el Espíritu Santo.
Eso pasó conmigo, eso pasó en la casa de Cornelio, y con muchos de ustedes también pasó lo mismo. Con Andrés pasó igual. Fuimos llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y si Dios lo hizo conmigo, ¿qué no hará con usted? ¿Qué no hará con usted, hermano, que no ha sido lleno? ¿Qué no hará con usted, simpatizante? Amén. El Espíritu Santo se recibe por fe. Soberano y eterno Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por este mensaje, Señor Jesús. Produce en nosotros, Señor, esa sed, ese deseo, ese anhelo. Que la fe crezca, Señor. Ser llenos de tu Espíritu, Señor, es lo que necesitamos en estos últimos tiempos, Señor. Ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, Señor. Que podamos tener esa experiencia por primera vez de hablar en nuevas lenguas, como el Espíritu me da que hable, Señor. Que podamos tener esa evidencia clara en cada uno de nosotros, para que no haya duda alguna, Señor. Gracias por esta palabra, Dios mío. Ayúdame. Te anhelo, te deseo. Mi anhelo es buscarte cada día, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Que nunca se acabe la sed, que siempre tengamos esa sed de Dios, sed de su Espíritu, sed de su agua, necesidad de beber, de saciar nuestra sed en tu presencia, Señor. Gracias, 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 Señor. Tu gracia y tu poder se hacen claramente manifiestos en medio nuestro. En tu nombre glorioso, Jesús. Amén y amén.